Nos ocuparemos esta vez de los ácidos nucleicos, cómo es su estructura y cómo funcionan. En primer lugar, reconocemos que el ADN es una macromolécula, es decir, una molécula muy grande, que está formada por muchos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Al organizarse, ellas van formando la estructura característica. Estas representaciones nos muestran que los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno están organizados en unos compuestos llamados azúcares. La desoxirribosa es la que está presente en el ADN y la ribosa está presente en el ARN. Se diferencian una de otra por la presencia en esta parte de la molécula de este oxígeno. Aquí podemos observar cómo se van ordenando todos esos átomos. Vemos cómo el fósforo hace parte de un grupo con otros oxígenos que se llama fosfato. El nitrógeno hace parte de una estructura que recibe el nombre de base nitrogenada y esto nos permite ver cómo se va estructurando la molécula de ADN o de ARN. Encontramos una parte de átomos ordenados también en un azúcar y otros en un grupo fosfato, ya lo habíamos dicho. El conjunto de estos tres componentes recibe el nombre de nucleótido. Esto entonces lo podemos ver en este esquema representado, estas partes de la molécula, pero en forma de figuras geométricas. El grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. El conjunto de estos tres lo vamos a denominar nucleótido. Ahora veamos algunas particularidades. Así como veíamos que hay dos azúcares, la ribosa va a ser parte de el ARN, que sería un ácido nucleico, y la desoxirribosa haría parte del ADN, que es el otro ácido nucleico. También hay varias bases nitrogenadas. En el ADN encontramos adenina, citosina, timina y guanina. En el ARN encontramos las mismas, excepto la timina, que es reemplazada por el uracilo. Y lo otro es que el ADN es una cadena doble. Su cadena complementaria se organiza a partir de las parejas que se dan entre las bases nitrogenadas. La guanina se une con la citosina, la timina siempre se va a unir con la adenina. Bueno, el azúcar y el grupo fosfato van a formar la base, los peldaños de la, van a formar los pasamanos de la escalera. Las bases nitrogenadas van a formar los peldaños de esta misma escalera. Bien, entonces les planteaba que en esto jugaba un papel muy importante la manera como las bases nitrogenadas se emparejan. Recordemos que este es el orden en el que se deben unir las bases en el ADN. La adenina siempre va a unirse con la timina, la guanina con la citosina, timina con adenina, adenina con timina, citosina, guanina. Siempre las parejitas van a ser esas. Entonces aquí ya podríamos decir que todos estos nucleótidos, veamos cuáles, esta estructura de nucleótidos, mire que se repite. Grupo fosfato, azúcar, base, grupo fosfato, azúcar, base. Estos nucleótidos se van organizando en una secuencia de bases nitrogenadas para formar finalmente una escalera que luego va a ir tomando su forma helicoidal a medida que se va enrollando. Ahora veamos
el ácido desoxirribonucleico y algunas pues características propias. Básicamente recordemos que este ADN está formado por muchísimos nucleótidos y por lo tanto recibe el nombre de polinucleótido, formando una cadena doble que se va enrollando. Hasta aquí vamos a recapitular un poco de información. El ADN, que es la molécula que lleva la información genética, está ubicado en los cromosomas de las células que están en el núcleo. Al desenrollarlo, este ADN se va alargando y podríamos observar estas sombritas que son los peldaños. Vemos como esa doble hélice, entonces está formada por una parte que es considerada el pasamano de la escalera y la parte que está en colores serían las bases nitrogenadas. Para el caso del ADN, cada nucleótido tiene una base nitrogenada y decíamos que el ADN está formado por 4 bases específicas. La manera como se organizan los átomos permite la formación entonces de un nucleótido. Digamos que esta representación la hemos mirado acá al microscopio y vemos cómo está organizadito. Las bases nitrogenadas del ADN son 4: adenina, guanina, citosina, timina. Y ellas siempre se van a organizar de esta manera, siempre se van a emparejar de esta manera. El orden de las parejas de bases en el ADN va a determinar entonces las características particulares de cada individuo. Si se trata de una mosca, si se trata de un ser humano, si se trata de un delfín, bueno, de un gato, es decir, de una planta, ¿cierto? Entonces, lo que va a determinar esas características específicas es esta secuencia que las bases nitrogenadas de los nucleótidos van adquiriendo, van formando como ese código. Bueno, ahora, en el caso del ARN encontramos que en mayor proporción está ubicado en el citoplasma de la célula, a diferencia del ADN que decíamos que se encontraba en el núcleo, y está formado por una sola cadena. Ya lo habíamos mencionado que en lugar de la base nitrogenada timina contiene uracilo y el azúcar que contiene es la ribosa. Existen 3 tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Mencionaremos ahorita que el ARN mensajero es importante porque a través de él el ADN regula diferentes funciones que se dan en el citoplasma y dirige la formación de proteínas. Cuando estemos viendo la parte de síntesis de proteínas, entonces veremos cómo actúan los otros tipos de ARN. Ahora nos podríamos preguntar cómo la secuencia de nucleótidos del ADN puede determinar las características particulares de los seres vivos, ¿sí? Es decir, cómo un gen que tiene esta secuencia puede determinar que la flor de una planta sea color púrpura, ¿sí? Entonces veamos un poco en qué consiste esto. Un gen está formado por 3 nucleótidos. Cada grupito de 3 nucleótidos me va a formar un gen. Y ese gen proporciona instrucciones para formar una molécula necesaria para la célula, es decir, para formar una proteína. Ahora bien, ¿cómo se logra todo esto? El mecanismo presente es digamos que es una serie de etapas que va cumpliendo. Una de estas etapas se llama la duplicación.
en la que la molécula de ADN se desenrolla, ¿sí? Y al desenrollarse se abre por la mitad. Veamos, la molécula era doble, entonces la molécula se parte por la mitad y se van formando dos cadenas. Digamos que esta cadena va a ser la cadena base para que se generen nuevas, y así entonces vamos a tener formadas nuevas cadenas, pero atendiendo al orden de las bases nitrogenadas. Siempre se van a formar basándose pues en las bases que habían inicialmente. Esta es pues una parte, esta parte de la duplicación se hace en el momento que se generan dos cadenas, digamos, hijas, cuando se está llevando a cabo la división celular. Para completar este proceso es importante también ver cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas a partir de los mensajes que se van decodificando de el código genético. Lo veremos en el próximo video. Muchas gracias.